Pues hablemos de la aplicación práctica del método científico, donde va de hipótesis a teoría, ¿sí? Porque como les decía ayer, una hipótesis es básicamente primero la idea que se tiene, la idea educada o la idea basada en la experiencia. Así como dice Omar, en mi experiencia personal, el hormigón tiene mejor insolación o preserva más la temperatura que el adobe. Sin embargo, tenemos, como les decía yo, que comprobarlo de manera empírica. Tenemos que medirlo, tenemos que replicarlo, tenemos que experimentarlo. Ahora, el día de hoy les voy a presentar varias ideas que comenzaron básicamente como ideas y el método científico o las descartó completamente o las comprobó, ¿sí? Y esto gracias a la experimentación y a al uso del empirismo. Como les digo, pasamos de lo que es el sentido común a la filosofía y de la filosofía pues pasamos a la ciencia, ¿sí? Entonces hablemos de un precedente histórico básico. El método científico occidental, lo que nosotros conocemos como ciencia occidental, está basado en la filosofía clásica griega. La filosofía clásica griega fue la primera en el mundo occidental de divorciar lo sobrenatural de lo natural. Esto quiere decir que los filósofos griegos atenienses buscaban la explicación natural de los fenómenos. O sea que ya no le querían atribuir los relámpagos a Zeus, ya no le querían atribuir los hundimientos a Poseidón, sino que querían encontrar una explicación natural a lo que pasaba a sus alrededores, ¿sí? Entonces, la filosofía griega empezó un movimiento naturalista, donde básicamente empezaron a divorciar la idea de lo natural de lo sobrenatural. Y dentro de ese concepto, empezaron a discernir y a derivar ideas y formaron lo que es la lógica. Pero como les decía ayer, esa lógica en la filosofía está muy limitada a la experiencia humana y a veces es contraintuitiva, pero de ahí procede, de que empezamos a derivar para llegar a una conclusión, pero limitado a nuestra experiencia y a nuestros pensamientos, cosa que la ciencia trata de trascender un poquito más allá. Pero eso es básicamente este, el nacimiento de lo que hoy conocemos como ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los filósofos? Observaban y deducían, observaban y deducían. Y por supuesto que a veces llegaban a conclusiones absurdas. Por ejemplo, Platón decía que la definición de un humano era un ser erguido sin plumas. Y uno de sus contemporáneos, que se me escapa el nombre, pero le llamaban que el filósofo loco o no sé qué, desplumó un pollo vivo y se lo aventó y le dijo, he aquí un hombre. Entonces, como les digo, la filosofía también, pues en ese tiempo tenía sus limitantes. Ya la explicación de lo que es un ser humano, pues ya hoy en día es más compleja y está basada en varios conceptos fisiológicos que vamos a aprender más adelante cuando
cuando aprendamos acerca de la selección natural y todo eso, ¿no? Pero la filosofía griega en eso se fundamentaba. Observo, deduzco, nada más. Tratando de seguir una ortodoxia, tratando de seguir una línea. La ortodoxia aquí la tenemos. Si A es a B y B es a C, A es como C. Y esa en su, ya se me fue la palabra. Es una reducción muy simplista al final del día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aplico esa manera de pensar en términos súper generales, sin pensar más allá, la naranja es redonda, la manzana es redonda, las dos son fruta, por lo tanto, cualquier cosa redonda es fruta, y no es cierto. Pero eso es un método de reducción ridículo. Claro que la composición filosófica tiene más complejidad, pero a la hora de la hora nosotros como gente común y corriente pues podemos caer en ese tipo de generalizaciones, ¿no? Y es lo que la ciencia también ya después trató de evitar. Porque les digo, la ciencia trata de evitar la limitación a nuestros sentidos y muchas de las veces es contraintuitiva. Si hablamos de los filósofos más influyentes en la humanidad, hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles siendo el discípulo de Platón, Platón siendo el discípulo de Sócrates, y las ideas de Aristóteles con mayor trascendencia en el ámbito científico de la época, se podría decir así, porque él escribió varios convenios acerca de la vida, acerca del mundo, etcétera, etcétera. Y vamos a discutir dos de ellos, que básicamente estuvieron dentro de la academia por miles de años, hasta el Renacimiento. Entonces, como les decía, la filosofía es un buen fundamento porque nos enseña a pensar de manera crítica, pero nos limita a nuestra experiencia y a nuestra propia mente. Mientras, como les digo, el método científico trata de ir más allá de lo que percibimos o de lo que pensamos como, entre comillas, lógico. Preguntas. No, ¿Necesitan tiempo para copiar? no. No, está bien, entonces me espero. Sí, Pues aquí está una de las propuestas más famosas de Aristóteles, el origen de las especies, porque como todo filósofo, como les decía, él quería buscar una razón natural por la cual los seres vivos existen. Entonces él empezó con los seres vivos que él consideraba como como menos complejos, como más sencillos. En la mitología griega, Zeus le da una mordida al pezón de su mamá y ella derrama leche y eso forma la galaxia en la que vivimos, por eso se llama Vía Láctea, porque es parte de la mitología griega del origen del universo, ¿no? Entonces él buscaba una explicación más natural y él empezó a utilizar deducciones. Él observó la naturaleza y basado en esa observación en la naturaleza, él simplemente se puso a deducir, ¿no? Entonces él notaba que llovía y después de llover,
salían renacuajos o tepocates, no sé cómo los conozcan, o tengan algún otro nombre en su parte del mundo. Entonces él deducía, los tepocates o los renacuajos se originan de los charcos de agua. Los ratones salen del grano. Los gusanos salen de la carne muerta. ¿Por qué? Porque si tú dejas un pedazo de carne, a los días se va a engusanar. Si tú pones tu grano en el almacén, a los días se va a enratonar. Si tú observas un charco de agua que tiene días, al tiempo van a salir renacuajos. Por lo tanto, llego a la conclusión de que los animales simples nacen o aparecen, entre comillas, aparecen porque en realidad no explica el mecanismo de cómo pasa, aparecen así, puff, de este tipo de objetos inanimados. Y a eso se le llamó generación espontánea. ¿Por qué? Porque nada más aparece. O sea, no explica cómo ni por qué, sino simplemente esto lleva a esto, por lo tanto pasa así. Y como les digo, esa es la limitante de la filosofía. Él simplemente observa, deriva, piensa y concluye. No experimenta, no nada. Él dice A, B, C y se acabó. Porque suena lógico, porque se oye, bueno, no, porque suena lógico, por lo tanto es así. Cuando algo suena bonito, eso se le llama sofismo y de eso vamos a hablar en español. Pero aquí trata de hacerlo que concuerde, que tenga lógica, que tenga sentido, ¿no? Entonces, para él, mediante sus observaciones, llegó a esa conclusión. O sea, él nada más observa, se sienta y piensa, razona y su razonamiento lo lleva a esta conclusión. Preguntas. Necesito un tiempo para copiar. ¿Qué tal en casa? Ya está bien. ¿Sí, todos? Sí. A mí me permite poquito, maestro. Está bien. Otra idea de Aristóteles. Para Aristóteles, las cosas pesadas caen más rápido. Entonces, Aristóteles decía que un objeto más grande va a buscar su descanso de manera más rápida que un objeto más pequeño. Ahora aquí él estaba confundiendo lo que es la fricción, el movimiento vertical con el movimiento horizontal. Lo cual Galileo y ya después Newton separan utilizando observación, pero también utilizando experimentación y cálculo. Entonces, para Aristóteles, él decía, pues una piedra grande va a caer más rápido que una piedra pequeña porque la piedra grande es más pesada y los objetos más pesados caen con mayor velocidad. Él se ponía con una pluma y se ponía con una piedra. Ese tipo de observación tampoco era completa porque no tomaba en cuenta la fricción del aire y otras variables. Pero bueno, como les decía, pues en aquel tiempo apenas era el inicio del conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente, esto que él hablaba era lo que se enseñaba en las universidades, pues por miles de años, ¿no?
era el conocimiento general que la gente tenía, porque él lo consideraban como una eminencia, como una persona muy inteligente. Entonces, ya más adelante, sus ideas fueron retadas, ¿no? Este, pero así, a simple vista podemos ver que Aristóteles simplemente, pues, le buscaba, pero le buscaba en su mente, de que sí observaba y tenía cierto nivel de curiosidad intelectual, pero no lo llevaba más allá de su propia experiencia, y es lo que les decía hace ratito, ¿no? De que debemos trascender nuestra experiencia personal, porque nuestra experiencia personal no es evidencia suficiente. Preguntas hasta el momento. Profesor, usted dice que ya con el paso pues, de los años, no sé, la experiencia y la comprobación, todo, bueno, las teorías de Aristóteles ya como que han quedado como ya, eh, por decir, obsoletas, ¿no? Fuera de fase. Pero yo también, bueno, pienso porque al menos se atrevió a pensar, ¿no? Se atrevió ¿cómo se dice? Hay una palabra, no me acuerdo ahorita, pero, o sea, poner en perspectiva, ¿no? Una cosa de otra, ¿no? Sí, Y al menos creo que se atrevió a eso. no, sí fue de los primeros, básicamente, como les digo, en poner ese cimiento para poder construir arriba e incrementar el conocimiento, porque fue de los impulsores básicamente de eso, ¿no? Del cuestionamiento, así como su mentor Platón y así como su mentor Sócrates, el tratar de explicar la naturaleza y el tratar de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en cierta manera sí podemos considerar que Aristóteles pues iba por el buen camino, pero se quedó un poquito corto. Así como dijo a Einstein, que nosotros estamos parados sobre los hombros de gigantes. ¿Por qué? Porque tomando una vez más la filosofía griega, nada es nuevo bajo el sol. Entonces, gracias a estas mentes y a la preservación de sus ideas, tenemos muchas cosas hoy en día, exactamente. Y así como nos puso ese video ayer, de que dice también es, de esas, que dijo también es bueno equivocarse, ¿no? Ujú, sí. Y en la ciencia, como dices, es bueno equivocarse porque, como diciendo, ya por este camino no se va, ¿no? Algo así. Ujú, exactamente. Y esa es una de las partes fundamentales del método científico, el error. Los errores no se ven como fracasos, sino como una herramienta de aprendizaje para entonces empezar a ver otras posibilidades. Exactamente, Bueno, exactamente. maestro, aquí él fue su hipótesis, ¿no? De mayor peso, mayor velocidad de caída. Faltó nada más la comprobación científica, que es la actual. No, pues Faltó. básicamente en el contexto de Aristóteles, pues no había tal cosa que hipótesis. Él supuestamente lo pensó, lo analizó y lo concluyó. Ah, ok. Entonces, basado en eso, él dijo, esto es verdad por esto y esto y esto. Y nada más, ahí quedó. Pero aplicó la observación. Aplicó la observación y la deducción nada más. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ya le puedo cambiar. ¿Ya? Y aquí tenemos otro filósofo. Este señor se llamaba Demócrito. Y con Demócrito, básicamente, él tomó la idea de que había un momento donde fundamentalmente ya no se podía destruir más a un objeto. Entonces, él decía que podemos agarrar a marrazos o a pedradas lo que sea, pero va a haber un momento
en donde va a llegar un punto donde ya no se va a poder moler más. Y a esta partícula principal le llamó átomo. Igual, él no hizo ningún experimento, simplemente fue una observación y una descripción de su pensamiento. Aquí está este video pequeño. Ah, no lo quiso. Cristo descubrió el átomo. Todo esto nos parece fantástico. ¿El átomo? ¿Hace 2400 años? Eso no puede ser cierto. Bueno, ya veo que el átomo sorprende. Os diré, no sabemos mucho sobre Demócrito, aparte del hecho de que siempre se estaba riendo. Noómetros. El mundo no está hecho de 4 elementos. Son el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Y si todos fueran formas diferentes del mismo elemento? Mira. Gracias al calor del sol, el agua se ha evaporado. ¿En qué se ha convertido? En aire. ¿Y el fuego? Esta rama proviene de la tierra. Y se convierte en fuego. Noómetros, no hay 4 elementos. Hay un elemento básico, el más pequeño que existe. Mira esto, mira. Ni siquiera este grano de arena es el elemento más pequeño de la Tierra, porque puede dividirse. El elemento más pequeño es el átomo. Es tan pequeño que ni siquiera podemos verlo. En ese caso voy a romperlo en átomos. Siempre puedes intentarlo. Todavía podría ser más pequeño. ¿Más pequeño aún? ¡Ah! ¡Ay! No menos. Quizá algún día los hombres sean capaces de ver los átomos. Nosotros solo podemos imaginarlos. Así que Demócrito imaginó el átomo 2400. Ahora, como ven, mera observación. No hay experimentación, nada. ¿Cómo fue que explicó Demócrito la composición de la materia? ¿Cómo lo hizo en el caso de este video? Con acciones. dedujo. Un grano de arena. Sí, o sea, fue mera deducción, ¿no? Tomó agua, la puso en una piedra caliente, el agua se evapora y dice, de agua se hizo aire. Tomó el grano de arena, el amigo lo empezó a golpear y dice, no podemos llegar a un momento donde esto ya no es divisible, ¿sí? Pero en ningún momento hizo experimentación de nada. Simplemente observó y basado en esa observación, dedujo, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de lo que pasa más adelante, llegamos al paso que sigue. Entonces, aquí vemos 3 ideas que todavía son importantes hoy en día, de 3 pioneros, o de 2 pioneros, porque es nada más Demócrito y Aristóteles en este caso, donde proponen una idea. Esta idea basada en la observación en la deducción, pero no en la experimentación. Por ejemplo, sabemos que cuando se quema una rama, esta rama no se está convirtiendo en tierra, como Demócrito lo dice aquí, sino que es un proceso de oxidación donde básicamente el oxígeno se está pegando al carbón que existe en la rama y se está separando del resto de los componentes químicos. Entonces, es donde entra ya la ciencia y empieza la experimentación para comprobar ciertas ideas. ¿Ya lo puedo cambiar? Todavía no. ¿Ya? ¿Todos? Un segundo. Todavía no, maestro, por favor. Espero.
Maestro, una pregunta. ¿Qué Sí, significa ponderaba? pensaba. Ah, ok, gracias. Sí, no. Ahora pasan literalmente miles de años. Básicamente, el conocimiento de la edad clásica se pierde a la caída del Imperio Romano y entra un periodo básicamente que llamamos la Edad Media o la Edad Oscura, porque mucho de este conocimiento clásico se perdió en Europa por la caída de Roma, por la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y muchas otras cosas. Muchas de esas ideas clásicas desaparecen de Europa, pero afortunadamente mucho de ese conocimiento se quedó en Bagdad, porque durante el tiempo de la época dorada del Islam, ellos se llevaron muchos de esos trabajos de la Grecia clásica, los tradujeron al árabe y los preservaron en la Casa del Conocimiento de Bagdad, que después fue destruida también, porque pues así es la gente. Este, y ese conocimiento regresó a Europa durante el tiempo de las cruzadas. Lo interesante es de que ese conocimiento, esas ideas de Aristóteles pasaron del griego al árabe y de otra vez del árabe al griego y al latín. Sin embargo, ya para este tiempo empezó a haber un poquito más de innovación y se centró más en ese modelo de explicación natural o del naturalismo, del movimiento naturalista en las ciencias, y cada una de las disciplinas comenzó a separarse. Por ejemplo, Aristóteles, Platón, Sócrates, Demócrito y todos esos filósofos le hacían a todo. Le hacían a la física, a la química, a las matemáticas, le hacían a todo. Ya para el Renacimiento, las ciencias se empezaron a separar y se empezaron a especializar. Ya de los últimos que eran, ¿cómo se les llama? A los que hacen de todo, ya se me fue la palabra. Ah, no, no, no. El término común para una persona que le hace a todo. Mil usos. El Milusos, gracias. El último Milusos fue Leonardo da Vinci. Ya de ahí en adelante, ya empezó a haber una especialización en cada una de las disciplinas y ya cada una de las disciplinas empezó a evolucionar independientemente, pero utilizando ya un rigor científico más estricto, utilizando, como les digo, ahora sí lo que es la observación y la replicación y la experimentación, cosa que no existía en los tiempos de la Grecia clásica. Era simplemente, ¿cómo les digo? Era simplemente observar y deducir y ya. Entonces, ya a partir del siglo XV empieza a haber este movimiento ya más fuerte. Tiene inicios anteriores, pero aquí es donde empieza a tomar fuerza. Ya para los años 1400, 1500, 1600, 1700, ya la edad científica empieza a avanzar más. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que afortunadamente ocurrieron en ese momento es de que la Iglesia Católica aceptó las escrituras de Aristóteles como bíblicamente, ¿cómo se les llama? Compatibles, porque también en ese momento la Iglesia Católica pues dominaba la academia en Europa y todo tenía que ser compatible con el concepto bíblico del tiempo. Entonces, si un concepto no se consideraba bíblico, se le consideraba herejía y también pues la gente la quemaban en la hoguera, ¿no? La acusaban de brujería, de herejía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya al pasar con el tiempo y con la guerra de reforma, ya la Iglesia Católica fue perdiendo fuerza y ya, como les digo, el movimiento naturalista y el miedo a ser ejecutado en la hoguera por herejía
se fue eliminando y ya empezó a haber más avances, ¿sí? Porque ese era el otro problema, tanto en Europa como en el Medio Oriente, de que empezó a haber un fanatismo religioso muy fuerte que empezaba a limitar lo que era el conocimiento, ¿no? De que no se podía contradecir los textos religiosos, porque la realidad tenía que adherirse al texto religioso y no al revés. En el Islam, por ejemplo, la época dorada del Islam fue cuando uno de los filósofos islámicos más influyentes del tiempo dijo que las matemáticas eran del chamuco. Entonces, de ahí todo el conocimiento de Al-Khwarizmi y todas estas personas lo destruyeron y ahora los europeos fueron quienes los preservaron. Y en el tiempo oscuro de Europa, los árabes fueron los que conservaron a Aristóteles y el resto de los filósofos, ¿no? Pero sí fue un periodo en la historia donde mucho de este conocimiento se perdió, se volvió a ganar y empezó el movimiento otra vez naturalista, pero ahora con el concepto de la experimentación. ¿Ya le puedo cambiar también, no? ¿Ya? ¿Todos? Si voy muy rápido, deténganme, por favor. Sí, está bien ya. Entonces aquí el concepto de Aristóteles o la idea de Aristóteles o lo que enseñaban en las escuelas era de que un objeto pesado iba a caer más rápido que un objeto ligero. Una vez más, él simplemente lo derivó, nunca lo experimentó, simplemente observó, derivó, etcétera, ¿no? En el caso de Galileo Galilei, él ya experimentaba, él ya hacía observaciones más a fondo. Él propuso, y no fue el primero, pero fue uno de los primeros que se animó a decir abiertamente que la Tierra giraba alrededor del Sol porque el Papa era uno de sus mejores amigos. Entonces, él sí fue a la Inquisición, sí lo condenaron, pero lo condenaron a vivir en arresto domiciliario el resto de su vida en vez de acabar en la hoguera como muchos otros. Entonces, a Galileo Galilei le podemos... Ay, ¿estoy grabando? Sí. A Galileo Galilei, es uno de los pioneros en el concepto del modelo heliocéntrico, o sea, que la Tierra gira alrededor del Sol. Y también fue el primero en experimentar con el movimiento. Ya después Newton perfeccionaría las ideas de Galileo en cuanto a la gravedad, etcétera, 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 pero Galileo fue de los primeros que empezaron a experimentar y en realidad a observar y experimentar el comportamiento de los objetos. Entonces, en el caso de Galileo, también fue una apuesta de decir, no, pues, te apuesto a que el objeto pesado cae primero que el objeto ligero. Y él decía, no, los dos van a caer al mismo tiempo. Y en este caso, sí se formula un experimento donde él básicamente sube a la torre de Pisa, pone dos cubetas de agua, llenas de agua, y deja caer los objetos. Entonces, si la hipótesis de que el objeto pesado va a caer más rápido, se va a ver cómo cae al agua el objeto más pesado y ya después de rato el objeto más ligero. Si la hipótesis de que ambos van a caer al mismo tiempo, entonces los dos van a arrojar agua al mismo tiempo. Vamos a ver aquí. Era un profesor de matemáticas. ¿Todo listo? ¿Recuerdas, Galileo, cuando éramos niños y bromeábamos con dar saltos? Esta vez ya lo verás, estás muy equivocado. Mi roca grande caerá más deprisa que tu piedra pequeña. Y yo digo que llegarán al agua al mismo tiempo. ¿Estás listo? Contaré hasta 3 y las tiraremos a la vez.
Oiremos solo un chapoteo cuando lleguen al agua. 3. Pues en este caso, aquí sí hubo experimentación. Aquí hubo control, ¿sí? Entonces, este experimento se puede repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y si vemos que constantemente ocurre lo mismo, podemos entonces ahora sí concluir que los dos objetos van a caer al mismo tiempo sin importar cuál sea más pesado, ¿no? Entonces aquí Galileo Galilei utiliza el método científico para descartar las ideas de Aristóteles, las cuales nada más estaban basadas en meramente observar y deducir, ¿sí? Pues aquí no es nada más que a mí se me afigura que esto va a pasar, sino que voy a comprobarlo de esta manera, ¿sí? ¿Preguntas? No. ¿No? Disculpe, profesor. Sí, En este caso, o sea, como dice, no importa el peso de que tenga, ¿no? En cada paquete o cada piedra. ajá. En este caso caen igual es por la gravedad que la Tierra, la gravedad que ejerce sobre la Tierra. Sí, la gravedad en la Tierra es constante. Oh, y eso Ah, hace que no importa el peso que haya, sino la gravedad, la Tierra, perdón, la Tierra ejerce gravedad y eso hace que los empuje, por decir, hacia abajo en igual tiempo, por decir así, ¿no? sí. O sea que básicamente ya más adelante vamos a discutir estos conceptos a más detalle, pero cuando hablamos de caída libre, la aceleración de los dos objetos va a ser la misma. Sin embargo, la fuerza con la que van a impactar el suelo, eso sí va a ser diferente, porque la fuerza es proporcional a la aceleración. Entonces, aunque ambos objetos estén acelerados a la misma velocidad, el objeto más pesado necesita más fuerza para caer que el objeto más ligero. Entonces, ahí sí va a haber diferencias a la hora del impacto, pero en cuanto a llegar a la velocidad final y caer, los dos aceleran a la misma vez y al mismo nivel, sí. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. Dependiendo mucho si hay aire, ¿no? También, pero el aire no lo tomaríamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de las balas, ¿no? Ah, Que básicamente estarían distribuyendo el aire de la misma manera. Ahora, si hablamos de una pluma o de una hoja de papel abierta y un objeto redondo, una piedra, entonces ahí sí tenemos que tomar en cuenta el aire, porque el aire está ejerciendo presión hacia arriba y está combatiendo la gravedad. Y entonces ahí sí ya es una historia un poquito diferente, lo cual también vamos a hablar a detalle más adelante ya cuando estemos en física. oh, sí, maestro. Entonces Galileo o Galilei viene a retar los experimentos, los inventos de, ¿cómo se llama el otro? De Aristóteles, Sí, en cierta manera, haciéndolos a prueba, a ver si eran ciertos o no. sí, o sea que en este tiempo no solamente Galileo, sino muchas otras personas pusieron a prueba las ideas de Aristóteles, sí. Y pues la mayoría las encontraron equivocadas, así es. Sí, Está bien, maestro. sí, porque sí, o sea, como les decía anteriormente, o sea, aquí no estaba, Aristóteles no experimentaba, simplemente se le ocurría. Y como él lo consideraban una eminencia y él se consideraba una eminencia, no, pues lo que tú dices, eso es, y la cosa es que la ciencia no funciona de esa manera. Ya le puedo cambiar. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. ¿No? Ahora aquí no tengo video de caricatura. Este,
La otra persona que retó las ideas de Aristóteles fue Francesco Redi. Entonces, don Francisco aquí puso a prueba la idea de la generación espontánea con un grupo de control. Entonces, si vemos la gráfica, está en portugués porque yo no sé por qué. Tenemos el frasco abierto como lo hubiera tenido Aristóteles. Tenemos el frasco con una malla y tenemos el frasco de control que está completamente sellado. Entonces, Francesco pensaba de que si las ideas de Aristóteles eran correctas, tendría que haber o tendrían que salir gusanos, tanto en el grupo de control como en el frasco abierto. El problema fue de que no ocurrió de esa manera, ¿no? Sino que a la hora de que pasó a verificar los frascos, encontró que solamente el frasco abierto era el que tenía gusanos y los frascos sellados no tenían gusanos. Entonces, Francesco concluyó, después de experimentar, que la idea de la generación espontánea estaba equivocada. Igual, tomar agua de lluvia, una agua de lluvia sellarla, la otra dejarla abierta tal cual y vamos a ver que la que quedaba abierta a los días quizás tenga maromeros o larvas de mosquito, mientras que la que se quedó sellada pues no va a tener nada, ¿no? Entonces concluyó este señor de que la idea de Aristóteles de la generación espontánea tampoco era la correcta. Y aquí vemos que la experimentación es lo que nos va a guiar a la verificación de la hipótesis, no nada más tratar de derivar y no nada más de razonarlo, sino de en realidad tener tener ese nivel un poquito más allá, ¿no? Y experimentar. Preguntas. ¿Mm? Sí. Ahora el siguiente es el señor John Dalton. Este señor también, el concepto de daltónico viene de este señor porque también estaba ciego del color rojo y él investigó la razón del por qué la gente a veces no ve bien los colores, porque él y su hermano padecían de lo mismo. Y él también, pues era un científico que le hacía a varias cosas y básicamente él encontró que la idea de Demócrito sí era cierta, hasta cierto punto. Por ejemplo, pues cuando vemos a Demócrito quemar la rama o evaporar el agua, bla, 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 sí explica de manera fundamental el término básico de lo que es el átomo, pero Dalton ya lo lleva a la experimentación y ya lo lleva más allá, ¿no? Entonces ya Dalton describe ahora sí que el átomo es una partícula, pero es una partícula que tiene propiedades específicas y que cada elemento tiene una propiedad diferente y un peso diferente. Entonces él experimentó con gases. Por ejemplo, en la edad antigua se creía que había 4 elementos, ¿no? Tierra, fuego, agua y aire. Ya después nos fuimos dando cuenta que no, que esos no son elementos. Y en el caso, por ejemplo, del aire, Dalton empezó a experimentar y descubrió que el aire era un cóctel de gases, que no era una sola cosa, sino que había varios tipos de gases
mezclados en lo que nosotros llamamos aire y que cada uno de esos gases tenía un peso y una densidad diferente. Entonces él experimentó con la presión atmosférica, etcétera, etcétera, y llegó a la conclusión de que efectivamente sí, hay un momento en el que un elemento se puede partir a su forma más fundamental y tomó el concepto de átomo de Demócrito. Pero él aquí utilizó la experimentación para llegar a esa conclusión, no nada más no nada más fue de que agarro a pedradas este pedazo de arena y ya, sino que él hizo una serie de experimentos donde observó y demostró que que cada uno de estos gases tenía propiedades diferentes, una de ellas siendo su peso. Entonces pasamos de la filosofía a la ciencia, ¿sí? Entonces ya una vez que se estandariza el método científico y se convierte en un sistema riguroso, tenemos un crecimiento exponencial en el conocimiento y en el avance tecnológico. Y ese avance tecnológico lo podemos nosotros ver, aquellos que nacimos en el siglo XX, podemos notar ese cambio tecnológico, empezando pues con mis abuelos, con mis papás, conmigo, y y ahora pues con mi sobrina, ¿no? Que pues, tiene apenas 2 meses y quién sabe qué futuro le espere. Entonces, tecnológicamente hablando y dentro del conocimiento, esta es la época con el mayor crecimiento dentro de lo que es el conocimiento. Es un crecimiento exponencial. Cada 5 años las cosas van cambiando de manera más drástica. Cuando antes era un cambio de cada 10 años, de cada 100 años o de cada 1000 años. Por ejemplo, una persona que nació en el año 4 no era muy diferente a una persona que nació en el año 1600, pero una persona que nació en el año 1920 vivió una experiencia muy diferente a una persona que nació en 1980 y estamos hablando que es el mismo siglo. Ahora en la actualidad, una persona que nació en 1980 tiene una experiencia muy diferente a una persona que nació en el año 2000. ¿Alguien me podría dar ejemplos de estos cambios tan drásticos, tanto en la tecnología como en la ciencia? El uso del celular y las computadoras, por ejemplo, las redes. Ese es un cambiazo. Sí. Por ejemplo, en el año 2000 las redes sociales no existían y el celular apenas si mandaba textos. Si hablamos, por ejemplo, del año 1996-97, la mayoría de la gente no tenía acceso al Internet. La mayoría de la gente no tenía acceso a una computadora era un super lujo. El Viper, ajá, exacto, era lo más, ajá, sí. Los televisores a colores. Los televisores a colores, exactamente. Las antenas para los canales. Sí. Y los carros también, maestro. Sí, los carros también. Ajá. O sea que también si notamos el cambio, por ejemplo, de andar a caballo a andar en un automóvil, y es muy diferente un carro ahorita de 1970, 1980 a un carro de hoy en día. El carro de hoy en día tiene sistema de navegación, un montón de computadoras, un montón de tecnologías, mientras que, como decía mi mamá, a los carros de antes los agarrabas a martillazos y así los componías. Ahorita ya no se les puede meter mano tan fácil. Entonces, todo eso, pues es gracias a eso, ¿no? De que básicamente hemos logrado conservar el conocimiento y hemos tenido la capacidad de ir innovando, 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 innovando.
Ahora, el problema que vamos a tener dentro de un siglo, y este es simplemente mi opinión basada en una observación, todavía no tengo pruebas, pero es mi hipótesis, es de que como estamos guardando todo de manera digital, los medios digitales se corrompen muy rápido. Entonces, lo que guardamos en un disco duro, en un disquete, en un CD, dentro de 100 o 200 años va a desaparecer. Mientras lo que está preservado en libros, mientras lo preservemos bien, se mantiene. Entonces, esa va a ser una de las cosas que quizás en el futuro mucho conocimiento actual se va a ir perdiendo por el simple hecho de que los discos duros, los CDs, etcétera, simplemente ya no van a poder leerse. Y esto yo lo he notado en tecnologías no tan lejanas, se podría decir, pero sí lo son. Por ejemplo, hay formatos de Windows 3 o de Windows 95 que una computadora actual no reconoce, entonces se podría decir que ese conocimiento se va perdiendo. Igual el formato de fotografías digitales, etcétera, ¿no? Entonces, los conocimientos se han ido acumulando, la innovación sigue ahí y esto es porque, como les digo, se ha aplicado un rigor científico empírico al conocimiento. No nada más es de derivar o de dejarse llevar por la autoridad, sino que es un sistema donde los datos son los que nos guían y no nuestra conclusión y tratar de encontrar los datos. ¿Sí? Preguntas. Tengo un comentario acerca de como algo que está yendo desapareciendo, los HDS, los cassettes. Oh, sí. Tan carísimos que eran y ahorita ya no valen nada. No, o sea, es parte pues de la obsolescencia, de las cosas que no puedo hablar, se vuelven obsoletas, de que cambiamos de formato. Por ejemplo, ya las computadoras nuevas no traen CD-ROM, ya vienen así sin unidad óptica porque ya los juegos y los softwares los venden por internet y ya a veces ni los venden, sino que uno compra una suscripción. Así como los iPhone ya no vienen con el chip. Ajá, exactamente, ya no vienen con el chip. Y eso es para también, pues, impulsar el consumismo, más que avances tecnológicos, eso es más para impulsar el consumismo, de que tengo que comprar la misma película 3 veces porque ya se me descompuso la videocasetera, pues ya no puedo tocar el cassette. Ahora tengo que comprar un DVD, se echó a perder el DVD, ya no son DVD, son Blu-ray, ya no es Blu-ray, ya es streaming, así que tengo que pagar la suscripción. Y eso es parte también del consumerismo, ya no tanto del avance científico, sino pues estas gentes también quieren sacar provecho, sacar dinero, ¿no? Profesor, por ejemplo, yo lo que yo no entiendo es que antes, como dices, la información se guardaba pues, en un CD-ROOM, ¿no? Algo así, pero ahora se guarda pues en la nube, ¿no? En la cloud. Yo no entiendo cómo la información se puede guardar ahí y pues si uno de cualquier computadora uno pues la puede jalar, ¿no? Y agarrarla. Pero wow, es tan fascinante, qué bárbaro. Sí, sí, o sea, el concepto de la nube es simplemente que hay varias computadoras con la copia del mismo archivo. Entonces, esas computadoras están conectadas unas con las otras, o sea que todavía existe un medio físico donde se está guardado esa información, nada más que está replicada en varios lugares. Se les llama que granjas de servidores, donde básicamente es un cuarto lleno de computadoras que almacenan esa información y nosotros la accesamos por medio de los cables, ¿no? Entonces, ya no está concentrada nada más en ese medio físico que nosotros nos llevamos a la casa, sino que ya está guardado en un lugar en específico donde lo accesamos de manera remota. Entonces, Wow, pero ¿cuántas habrán? Porque toda la gente y millones de millones se guardan ahí. Wow. sí, te guardan ahí. Y también, maestro, acerca de la inteligencia artificial, también lo que va a sacar Apple, creo que va a salir para el 2025, que supuestamente va a reemplazar al celular, que tiene también traductor, pero usan ahí la inteligencia artificial. Sí, sí, todas esas innovaciones, exactamente, que también pues nos van quitando el trabajo. Entonces, es también un arma de dos filos en ese respecto, ¿no? De que, nos reemplaza la tecnología a veces. La tecnología trae trabajos, pero también quita trabajos.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Profesor, pero también la tecnología también, claro que es buena, pero también a veces nos hace un poquito, bueno, hablo personalmente, ¿no? Inútiles porque, por ejemplo, hasta cuando uno escribe, por decir algo, ¿no? En la computadora un ensayo, ahora está Grammarly, creo, bueno, hay muchas, ¿no? Sí. Que ya le corrigen automáticamente, entonces eso está mal, para mí está mal, ¿no? Porque pues ya uno, ya creo que la gente, o yo, no me hace mejorar a mí misma o estudiar a mí misma porque sé que voy a contar con una de esas herramientas, ¿no? Que lo escribo mal, por decir, y me corrige. Entonces nos hace, bueno, yo hablo personalmente como con un poquito más inútil y a veces no me gusta usar eso, ¿no? Porque a veces es free, pero claro, uno va avanzando, quiere un poquito más perfección, hay que pagar. Sí. Pero pues eso yo digo, reniego conmigo mismo porque digo, no, si no, ¿cómo voy a aprender, no? O sea, eso también como que juega un poco de mala pasada, creo yo, ¿no? Para a quien lo utilice. Sí, Sí, ya no cierto. nos hace utilizar pues nuestra cerebro, ¿no? Ujú. Ya no nos hace pensar, ya todo es fácil. Sí, nos hace más dependientes, así es. Sí. Sí, así es. ¿Ya puedo continuar? Todavía no. ¿Ya? Sí. Pues aquí necesito una diapositiva en blanco. Y vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el rigor pues, científico, ¿no? Entonces, ayer hablamos del método científico y hoy vamos a tratar de dividir un poquito más lo que es la expectativa dentro de lo que es un experimento. Entonces, el experimento ya dijimos que empezamos con la hipótesis, donde la hipótesis pues es básicamente la idea, el cómo o por qué. ¿Sí? De aquí vamos a diseñar el experimento. Y el experimento debe de tener los elementos que ya habíamos discutido anteriormente, ¿no? Tiene que tener una definición fija, medidas, herramientas y un objetivo. O sea, qué es lo que estamos midiendo, cómo lo vamos a medir y a qué nos va a llevar. ¿Sí? Dentro del experimento vamos a tener dos variables. Tenemos que tener la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente es lo que yo puedo manipular o lo que yo voy a manipular. La variable independiente es el control natural. Y
Es a lo que vamos a comparar y lo que no vamos a manipular. Entonces, en el caso, por ejemplo, del experimento de Reddy, el frasco tapado es nuestra variable dependiente. El frasco abierto es la variable independiente. Y es donde vamos a ver si en ambos casos ocurre lo mismo, podemos decir que la hipótesis va por ahí, pero si hay discrepancia, quiere decir que la hipótesis no va por ahí. Si recordamos el experimento de Bigman con el agua salada, él separó el agua y la sal, o no la separó, sino después utilizó sal independientemente de agua y viceversa para ver si alguno de esos dos sustancias eran las que conducían la electricidad, y ya vio que ninguna de las dos sustancias por sí mismas conducían la electricidad y que era la unión de ambas. Entonces aquí estamos hablando de que en el experimento debemos de tener ese control, esa variable dependiente y esa variable independiente para poder comprobar. En el caso, por ejemplo, de la medicina, la variable dependiente es el medicamento. La variable independiente es la gente que no se le da tratamiento o que se le engaña con el placebo. Entonces, en ese caso, si el placebo y el medicamento tienen efectos similares, quiere decir que el medicamento no sirve. Pero si el nivel de recuperación es mayor en el grupo de control o en el grupo dependiente que en el grupo de control, eso quiere decir que el medicamento funciona. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un experimento, vamos también a tener que definir nuestro control o también nuestra variable independiente. Entonces, en el caso de los experimentos que vimos anteriormente, vimos, por ejemplo, en el caso de Galileo Galilei, ¿no? Dos objetos, uno más pesado que el otro, los dejamos caer al mismo tiempo, vemos que cayeron al mismo tiempo. En el caso del Reddy, como les digo, el frasco abierto, el frasco cerrado. En el caso de Dalton, los efectos de ciertos tipos de gases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que van a hacer ahora es, van a volver a diseñar un experimento. Este experimento va a ser de su propia invención. Esta vez no les voy a dar el problema en sí, sino que ustedes van a buscar un problema y me van a diseñar un experimento para encontrar las causas posibles. Y este experimento debe de tener todos estos elementos y me los van a separar de esa manera, ¿sí? ¿Ya puedo borrar? Está bien. ¿Ya? ¿Todos? Maestro, ¿lo podemos hacer con cualquier cosa de experimento? Sí, lo que usted quiera, sí. Ok, gracias, maestro. Sí, no. Nada más que les voy a dar ahora sí el rigor que voy a buscar, ¿sí? Porque ayer nada más se los dejé para ver si, qué se les ocurría, ¿no? Y ver si más o menos estamos entrando en la mentalidad de, hoy sí les voy a dar lo que busco en específico y cómo lo van a organizar. ¿Ya puedo borrar? Sí, maestra. ¿Y todos? Sí. Sí. ¿Pero va a ser imaginario, maestro, o va a ser real? Como quiera. Ok. Si no es muy difícil, lo puede realizar. Si es muy difícil, pues tratar de imaginárselo. Pero tiene que tener el rigor, ¿no? No, pues es que todo tiene su que ver, pues, como dicen. Todo tiene su que ver. Todo tiene su que ver. Porque en el caso de ciencias es lectura y comprensión y análisis. En el caso de matemáticas es análisis y aplicación.
Ya cuando lleguemos a física va a haber matemática, no se preocupe. Guau. Acuérdense, estamos hablando de la ceja del elefante, no del elefante entero. Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo dice, donde dice un lenguaje con, Conciso, nada más que no me acuerdo cómo se escribe. conciso? Sí, Gracias, maestro. que no me acuerdo si es con C o con S. Conciso y preciso, dijeran en México. Maestro, ¿y en medidas qué es? Pues grados, metros. Grados, centígrados, libras, X. Ok, ok. Ajá. Pida detalle. Maestro, donde dice herramienta, ahí tiene tapado. Tapado, ¿no? ¿No? No, no alcanzo a ver la otra pregunta donde dice herramienta y qué. ¿Medidas? ¿Qué medidas utilizarás para llevar a No. cabo el experimento? Ok, gracias. ¿Está viendo en teléfono o en computadora? Y en la computadora, maestro. Ah, no sabría decirle porque Pero sí se ve todo, maestro. hay que ver. Detalle cómo se estructura. Observar. ¿Para el lunes? ¿Eh? ¿Para el lunes? No, vaya para mañana. Hoy es miércoles. ¿El lunes no hay clases tampoco? El lunes no hay clase. No, que estoy mirando mucho. No. O tenemos 3 días para hacer el experimento. Oh, ujú.
Ah, No puedo escribir. Entonces, esto es ahora sí lo que me van a definir paso por paso. Me van a describir una hipótesis detallada, qué herramientas y qué medidas van a utilizar y exactamente los pasos a seguir A, B, C, D, 1, 2, 3 de su experimento y ya entonces llegar a las conclusiones. Me van a decir, este es mi variable dependiente, este es mi variable independiente, etcétera, etcétera. Como les digo, puede ser un experimento mental o pueden hacer un experimento sencillito en casa.